Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Vamos a compartir la palabra del Señor como cada día lo hacemos. Y saludamos a cada uno de los hermanos que nos están, se están conectando en esta noche. Un servidor les saluda y les bendice el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que está en las anotaciones, la hermana Sayan Yamilet, que me está ayudando o que nos está ayudando ahí detrás de cámara. Vamos a hacer una oración y continuamos con este tema, cuentas acumuladas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la bendición, Señor, que nos das de compartir tu palabra, por esta bendición, Señor, por este privilegio. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes a trazar bien tu palabra y compartirla correctamente, Señor. Danos la sabiduría, danos la guianza, danos, Señor, la revelación de parte tuya para que esta palabra sea, Señor, poderosa. En el nombre de Jesucristo te suplico, Padre eterno, que nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando acerca de este tema, cuentas acumuladas. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor siempre nos ofrece una oportunidad, hermanos, para ponernos a cuentas, para que nosotros no acumulemos pecados, faltas, transgresiones, iniquidades, para que no acumulemos manchas en nuestras vestiduras. Por eso el Señor insiste, vengan ya, dice el Señor, y pongámonos a cuentas, pongámonos de acuerdo. Y entonces dice que si nosotros nos ponemos a cuenta, nuestros pecados van a ser perdonados. Dice la Biblia, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces no importa si es de cantidad o de calidad del pecado, porque hermanos hay pecados que son muchos que cometemos y otros que son pecados terribles, de manera que ambos tipos de pecados el Señor los perdona, los pecados que son de muerte y los pecados que no son de muerte, los pecados que pensamos que son pequeñitos, como aquellos pecados que son demasiado grandes a nuestros ojos, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces surge una pregunta, ¿de qué nos va a pedir cuentas el Señor? Y hemos estado hablando que Dios nos pedirá cuentas de derramar sangre, de no oír la palabra de Dios, de menospreciar al Señor, de desbordamiento, de inmoralidad, de correr hacia la inmoralidad de nuestras almas. Ese es el punto que vamos a ver hoy, de las cosas hechas encubiertamente, de oponerse al mensaje, de abandonar a los ministros, de menospreciar al hermano, de juzgar a los hermanos, de matar a los siervos, de mala mayordomía, de no perdonar y también de toda palabra ociosa. Entonces, vamos a estar hablando de estos puntos, hermanos. Comencemos entonces, que el Señor nos va a pedir cuentas acerca de nuestras almas. Si nos hemos dejado ministrar desde el Espíritu, por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, desde nuestro espíritu hemos permitido que el Espíritu Santo
ministre nuestra alma y entonces podamos nosotros, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de la palabra del Señor, con la gracia de Dios, podamos regular nuestra alma. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es como, mire, es como, digamos así, una llave. El alma tiene, cuando viene Cristo a nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza a tomar el dominio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Entonces, el Señor pone como una llave para que nosotros podamos regular. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero pueden y deben ser regulados. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, repito, con la ayuda de la palabra de Dios, del poder de la palabra, con la ayuda de la gracia de Dios. Recuerde que la gracia de Dios es para vencer aquellas cosas que no hemos vencido, que solo no podemos vencer. Entonces nuestras almas tienen que ser, hermanos, educadas, tienen que ser ministradas, tienen que ser reguladas. No, pastor, es que yo así soy. Y yo me emociono y yo grito y yo salto y yo pataleo cuando tengo un problema. Calmado. Porque por eso el Señor puso ministros, padres del alma. Si usted todavía no obedece a las enseñanzas que el pastor le da, todavía usted no ha reconocido paternidad y solamente está usted reconociendo a un pastor o tal vez a nada más a un predicador. Pero escuche bien lo que dice la palabra del Señor acá, hermano. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros dirigentes, o sea, a vuestros pastores, y someteos a ellos, obedézcanle y sométanse. Es decir, pongan su voluntad, pero más que su voluntad, hermanos, su corazón en la enseñanza que los dirigentes o los pastores dan. Sométanse a la palabra del Señor que ellos dan. Pues dice, pues velan sobre vuestras almas. Los pastores son los que velan sobre vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de ellas. Aquí hay algo importante, hermanos. Los ministros hemos de dar cuenta de sus almas. Pero, es decir, por ejemplo, el pastor, el Señor, tal vez el pastor de pastores, va a decirnos, ¿hablaste a la gente de cómo administrar su alma? ¿Le enseñaste cómo debían regular sus emociones, sus pensamientos y que no debían dejarse engañar por su corazón? Y entonces el pastor tal vez diga, bueno, más o menos, ¿verdad? No. ¿Los discipulaste? ¿Le enseñaste cómo debían controlar con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra las emociones, los pensamientos, los sentimientos, el corazón? Sí, Señor. Algunos dirán, sí, Señor, yo les enseñé y les dije que cuando pasaran momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, que tuvieran dominio sobre su alma. ¿Y qué pasó? Porque el hermano fulano no hizo caso, Señor. No obedeció. Siguió haciéndole caso a su alma, a sus emociones. Más o menos te estoy dando una idea de cómo podría ser eso, hermanos. Entonces, dice la Biblia que los pastores velan por vuestras almas. Es decir, ahorita vamos a explicar acerca de esto, como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose. Alguien me decía, hermanos, que
Hay personas pues que no saben regular su alma, tampoco la persona que me lo decía, ¿eh? Porque cuando se le antoja una cerveza, pues se la echa, no sabe controlar tampoco su alma, sus emociones, sus sentimientos. Pero hay gente, hermanos, que viene una tragedia y lejos de controlarse y de mantener la calma, dan vuelo a su alma, la dejan suelta. Y entonces, hermanos, ahí es donde se dan otras tragedias. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el pastor oye aquellas cosas y en lugar de alegrarse, ¿verdad? Lamenta que no pongan en práctica las enseñanzas que se le dan. Porque dice, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. La Biblia Castilian, la versión Castilian, dice, confiad en quienes os dirigen. Esto es como, mire, hay gente que no confía en los doctores. Hermano, yo le he dicho a hermanos, mire, vayan con tal doctor, ese doctor trabaja bien y sabe acerca de lo del COVID. Ha tratado a mucha gente. Obviamente hay gente que se le va a morir. Pero hay unos que dicen, no, es que no me gusta cómo trabaja y yo mejor me voy con otro. Ok. Usted es libre, ¿verdad? De decidir. Pero así pasa también con el pastor. El pastor predica, da la enseñanza acerca del alma. Y muchos no confían en lo que el pastor le dice. Le dice, bueno, mire hermana, si usted se enferma y no sana, es porque el Señor está tratando con su alma. Y dice, no creo eso. Yo no creo eso y no creo y no lo creo. Ok, pues no lo crea. Y seguirá batallando con sus emociones, con sus sentimientos. Pero la Biblia dice, confiad en quienes os dirigen y obedecedles, pues ellos velan por vuestras almas, sabiendo que tienen que rendir cuentas. Entonces, nosotros vamos a rendir cuentas del alma de usted, pero usted también rendirá cuentas si no obedeció a lo que se le enseñó. Si usted obedeció lo que se le enseñó y no le dio resultado, entonces, ¿verdad? La responsabilidad recae sobre el ministro. Pero si el ministro le enseñó, por ejemplo, fallece alguien y usted hace un show, lejos de controlar sus emociones, su alma, entonces usted no está escuchando la enseñanza que el pastor le dio. Bueno, yo en lo personal le he enseñado a la iglesia, hermanos, por favor, cuando alguien tenga una tragedia, cuando alguien pase por una situación, no haga un show. Es que yo no puedo, pastor, yo no puedo. Por favor, le estoy diciendo que se calme. Es que sí se puede. Porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. Y nos ha dado su gracia. Entonces, sí podemos controlar el enojo, el miedo. No estoy diciendo que no tengamos emociones. El miedo va a llegar el temor, va a llegar la tristeza, va a llegar el dolor, va a haber momentos de llanto, pero usted y yo podemos regular en el nombre de Jesucristo nuestras emociones, nuestra alma. No podemos pasarnos toda la vida, hermanos, teniendo las mismas reacciones almáticas ante las cosas de la vida. Porque mire, si alguien se muere y resulta que un hermano, una hermana o alguien empieza a hacer su show y, ay, por favor, échenme agua o échenme alcohol. Hermano, ahora ya no se la gente ya no se va a centrar en el verdadero problema, sino que hay otra persona que está llamando la atención. Porque hay gente que le gusta ocupar los primeros lugares, hermanos, en las noticias. Entonces, mire, dice el Señor en su palabra que los pastores velan por vuestras almas. Están pendientes. Dan enseñanzas acerca de ello. Dan instrucciones sabiendo que tenemos que rendir cuentas. Así, esto será para ellos tarea gozosa. Es un gozo, hermanos, saber que un hermano
tiene control, tiene dominio. Hace unos días se falleció una hermana y el esposo lloró, lamentó y todavía siente dolor, pero controlado. No se desmayó. ¿Por qué? Porque la vida así es, hermano. En algún momento tenemos que partir. Me va a tocar algún momento a mí, le va a tocar a alguien de nuestra familia y tenemos nosotros que tener un control. Dice, así esto será para ellos tarea gozosa. Es un gozo cuando alguien decimos, wow, qué bueno que el hermano está tomando en cuenta la enseñanza. Y dice, y no llena de angustia, lo cual será perjudicial para vosotros. Va a ser perjudicial si no controla su alma, para usted, para su salud física, para su salud emocional, psicológica y hasta para su salud espiritual. Así que usted no puede decir cuando llegue ante el Señor, no, el pastor nunca me enseñó a controlarme, a regular mi alma. Porque se le ha enseñado, se le ha dado, hermanos, en los discipulados. El alma está integrada por la voluntad. Es la parte neutra por medio de la cual tomamos decisiones. Usted, con la ayuda del Espíritu Santo, guiado por la palabra del Señor también, y por la gracia del Señor, tiene una voluntad que desea y anhela hacer la del Señor, la voluntad de Dios. La mente, que es también parte del alma, recibe, procesa y graba toda la información, ya sea de experiencias negativas o positivas. Y cuando llega a nuestra mente, nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Las emociones son las que nos permiten expresar lo que individualmente somos. Ok, usted es así, pero usted puede controlar eso. Y yo eso es lo que lo comento con mi esposa, lo platicamos, ¿verdad? Le digo, yo con la ayuda del Señor, no estoy diciendo que ya lo alcancé, estoy diciendo que con la ayuda del Señor hemos logrado controlar ese carácter explosivo. De controlar incluso la lengua. De no reaccionar, hermanos, tal vez a veces reacciono con llanto, con lágrimas, pero no hago un show. Sino que le digo, Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayuda. Y eso, hermanos, tiene que ver con el alma. Entonces, el alma está integrada también por el corazón. El corazón, hermano, dice que es engañoso más que todas las cosas. Entonces no nos podemos dejar llevar por el corazón. Los pensamientos, dice la Biblia en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es nuestra labor. Ministrar su espíritu con la palabra del Señor para que desde su espíritu usted pueda controlar su alma, como lo hacía el salmista David. El salmista David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Desde dónde le hablaba a su alma? Desde su espíritu. Invitaba a su alma a que alabara a Dios. Entonces, hermanos, el alma es importante y vamos a entregar cuentas de ella, de las emociones. Hermano, podemos matar a alguien con una reacción,
pues, no controlado. Imagínense alguien enojado, ve un cuchillo al lado, pero enojado sin control. ¿Cuánta gente no ha matado a otra persona? Y el arma más fuerte y el arma fatídica, fatal, no sé cómo llamarla, el arma asesina no es el cuchillo, no es la pistola, es el enojo. Porque alguien puede tener un cuchillo en la mano, pero ese cuchillo lo puede ocupar para otras cosas. Pero enojado, sin control. O sea que lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que hay que controlar nuestra alma. Por favor. También, hermanos, el Señor va a pedirnos cuenta por oponernos al mensaje. Oponerse al mensaje no solamente es, no estoy de acuerdo, pastor, con usted, sino que saliendo de aquí, hagamos otra cosa. Lejos de ponerla en práctica, hacemos todo lo contrario. Eso es estar en oposición al mensaje. Eso es tremendo, hermano. Entonces, miren cómo dice la Biblia acá, 2 de Tito 4:14. Alejandro el herrero, o sea, alguien que trabajaba con cobre, con bronce, en aquellos tiempos, dice, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Es decir, aquí está hablando, hermanos, de alguien que se opone al apóstol, al mensaje que predica el apóstol Pablo, al mensaje apostólico. Es una persona dura, trabaja el hierro, trabaja el cobre, trabaja el bronce. Y usted sabe, hermanos, que el bronce, de alguna manera, ¿verdad? Tiene que ver, hermanos, con aquello que va en contra del juicio del Señor, de lo que es correcto delante del Señor. Es una figura que nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, de parte de nuestro apóstol, y la verdad es un tema muy interesante que vamos a estar tocando un poco más adelante. Pero dice que le ha hecho mucho daño a lo apostólico. Y dice, el Señor le dará su merecido. Pero acá dice, hermanos, en el verso 15, dice, tú también cuídate, le dice a Timoteo, de él. Mantente en guardia. No bajes la guardia porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Fíjense, el Señor le va a pedir cuenta. El Señor lo va a castigar, dice el apóstol Pablo. El Señor le dará su merecido. ¿Y por qué? Porque se puso a contradecir en sobremanera el mensaje apostólico. Hay gente, hermanos, que no lee la Biblia y se opone a que haya apóstoles del Espíritu. Y dicen, nada más hubieron 12 apóstoles. No leen la Biblia, hermano. Y si la leyeran, se dieran cuenta que hay 2 hermanos de Jesucristo, del Señor Jesús, hermanos en la carne, que escribieron epístolas y que no están dentro de los 12 apóstoles. Y yo no sé cómo es que se lee la Biblia, pero lo que quiero decir, hermanos, es que hay gente que se opone tenazmente, se ponen a contradecir el mensaje apostólico. Dios te va a pedir cuenta de eso. La Biblia dice, hermanos, que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que no va a terminar, no van a caducar esos 5 ministerios hasta que toda la iglesia esté unida y hasta que logremos llegar a la estatura del varón perfecto. Eso lo dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante.
Entonces, ¿de qué nos va a pedir cuenta el Señor? Por abandonar a los ministros, hermano. Los ministros pasamos momentos duros. A veces, hermanos, no hay alimento, calzado, vestido. Pero olvídese de esas necesidades. ¿Qué pasa cuando un ministro está siendo atacado? Por una enfermedad, por una crisis. En estos tiempos, hermanos, de pandemia, muchos ministros en medio del COVID han sido abandonados a su suerte por su congregación. No estoy diciendo que usted vaya y lo visite, pero pastor, mándeme una cuenta para que yo deposite ahí un apoyo, una ofrenda, un diezmo que tengo acá, para que usted, ¿verdad?, pueda ir al doctor o pueda suplir las necesidades. Pero mire lo que dice la Biblia acá, hermanos. Dios va a pedir cuenta de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el buey es figura del ministro, de los siervos del Señor. Dice Pablo, ¿acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O se refiere a los ministros? Pues bien, dice Pablo, está hablando de nosotros los ministros. Entonces, mire, 2 de Timoteo 4:16, en mi primer defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Y mire el corazón de Pablo, hermano, que no le sea tomado en cuenta. Ahora, que no le sea tomado en cuenta quiere decir, hermanos, que esa situación, esa actitud sí era tomada en cuenta. Es como cuando Esteban, hermanos, está siendo apedreado, y cuando está siendo apedreado dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Era pecado, pero el corazón de Esteban estaba actuando con misericordia hacia sus agresores, pero eso era pecado. Y aquí también Dios va a pedir cuenta de los que abandonan a sus pastores, a sus ministros. Pero no me refiero a que se van de la iglesia. El que se va de la iglesia y se va a otra congregación, qué bueno, gloria a Dios que no se fue al mundo, sino de los que están ahí, pero no se preocupan de las necesidades de sus pastores. Mire, le voy a leer otra versión. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, la primera vez que tuve que presentar mi defensa ante las autoridades de Roma, nadie me ayudó. Estaba en un conflicto, estaba en una crisis, estaba enfrentando enemigos. Nadie me ayudó. Todos me abandonaron, dice esta versión. Le pido a Dios que no los castigue por eso. La misericordia, pues, que había, el corazón misericordioso del apóstol Pablo. Pero ahí detrás de la letra, hermanos, quiere decir que esto era motivo de castigo. En una ocasión Moisés, hermanos, cuando el pueblo de Israel se quejó en contra de Dios y dijo, voy a raer este pueblo, te voy a poner en otro pueblo, vas a ser pastor de otra iglesia, de otra congregación. Y entonces le dice Moisés, no, Señor, por favor, castígame a mí, mátame a mí, bórrame de tu libro a mí. Y le dice, no, borraré al que se comporte, al que peque contra mí, pero a ti no. Aún con la intercesión de Moisés, Dios le dio su castigo al pueblo de Israel. Entonces yo no sé, ¿verdad?, si a estos que abandonaron al apóstol Pablo, Dios no los castigó, pero dice, le pido a Dios que no los castigue por eso. Quiere decir que si Pablo no hubiese orado ahí, el haber abandonado al apóstol Pablo, al ministro del Señor, es motivo de cuentas. Eso va a traer, eso está ahí como una cuenta acumulada.
Recuerden que estamos hablando de cuentas acumuladas. Así que no siga acumulándolas. Ahora, aquí hay otro punto, hermanos, y son dos en uno. Dios va a pedir cuentas por juzgar y o menospreciar a algún hermano. La Biblia dice, hermanos, Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esa palabra juzgar, hermanos, significa condenar. Estoy hablando de la palabra griega, cómo se traduce. Juzgar en este verso significa condenar. O sea, ¿tú por qué condenas a tu hermano? ¿Quién te puso por juez? Dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué castigas a tu hermano? Pero hay aquí, hermanos, el diccionario Strong nos da a entender que es llevar a un hermano, es pelear con un hermano en juicio ante las autoridades terrenales. O sea que también incluye eso. Porque para eso están autoridades dentro de la iglesia también. ¿Acaso no hay autoridades o gente en la iglesia que pueda juzgar este problema? Le dice Pablo a los hermanos, que se habían ido ante las autoridades para tratar de arreglar un problema entre hermanos. Alguien que no quería pagarle una cuenta a otro. Entonces le dice, no vayan con las autoridades. Dentro de la iglesia hay autoridades que pueden arreglar ese conflicto. Y hay otras cosas más ahí, pero lo que yo me quiero centrar aquí es, ¿por qué juzgas? ¿Por qué condenas? ¿Por qué castigas a tu hermano? Y luego dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí, hermano, fíjense qué tremendo esto, porque esa palabra menospreciar, así nada más viéndola de manera superficial, menos, es pues quitarle valor a una persona, menospreciar, quitarle el valor que tiene una persona, mirar por encima del hombro a alguien, pensar que esa persona no tiene la calidad de valor que yo tengo. Mire, la palabra menospreciar en el diccionario Strong, en la palabra griega que se usa aquí, significa reprobar. Hermano, ninguno de nosotros está en la calidad de reprobar a otro, de tenerlo en poco, incluso de ridiculizarlo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. De rechazar. ¿Por qué ridiculizas a tu hermano? ¿Por qué rechazas a tu hermano? Hermano, Dios no va a pedir cuenta de eso. Bueno, ahí, ¿a dónde lo dice, pastor? Mire, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, no te compete, no está dentro de tu jurisdicción juzgar ni menospreciar. Mire cómo dice acá, Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera, dice el verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que tú no vas a dar, bueno, ahí hay algo interesante. Si tú juzgas y menosprecias a tu hermano, vas a dar cuenta de eso. Pero si no, tú dices, bueno, yo le hablé a mi hermano, lo orienté, lo exhorté a continuar, lo aconsejé, no me quiso oír. Bueno, él va a dar cuenta al Señor de su vida. Pero si nosotros
lo juzgamos o lo menospreciamos, entonces, hermano mío, aquí, de acuerdo a lo que he leído, el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, voy a terminar en esta parte donde dice que también el Señor va a pedir cuentas por matar a los siervos del Señor. Matarlos, tal vez no físicamente, aunque hay gente que ha asesinado pastores en Chiapas, en el norte, en Zacatecas, en Chihuahua y en otros estados se han asesinado a pastores. Hay países donde están matando a los siervos del Señor. Y miren lo que dice la palabra del Señor, hermano, Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esto es lo que le decía hace rato: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La Biblia dice, hermanos, que en el cielo, en el altar, están las almas de los decapitados, clamando por venganza. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Y entonces el Señor le dice: hasta que se cumpla o se culmine el número o se complete el número de los que han de morir como mártires. Hasta que la copa rebose. Eso significa, hermanos, que el Señor va a pedir cuenta por cada siervo que hayan matado. Pero no solamente física, sino que hay muchos siervos del Señor, muchos ministros que han sido asesinados, dañados espiritualmente, emocionalmente, han sido dañados en su alma por mucha gente. Hermano, perdón, yo no soy el juez de ninguna iglesia, de ninguna congregación, pero hay congregaciones que corren a sus pastores. Yo estoy consciente que hay pastores que cometemos errores, que pecamos contra el Señor. Pero hay iglesias que no tienen misericordia de los ministros, que los atacan. Y no solamente a los ministros, a sus esposas, a sus hijos, sin misericordia. Hay pastores que como hay ministros o siervos del Señor como Esteban, porque Esteban en realidad era un siervo, un servidor, era un diácono. Pero Esteban le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, hermanos míos, dice la Biblia: cuidado, no toquéis a mis ungidos. Hermana, hermano, usted que en algún momento ha hablado mal de un siervo de Dios, tenga cuidado con lo que habla. Muérdase la lengua. Cierre su boca y no diga nada en contra de un ministro. Pero este pastor, mire lo que hizo ese. Sí, tranquilo. El que lo va a juzgar es el pastor de pastores, no usted. Usted obedezca la palabra del Señor. Usted hágale caso al Señor. Y como dijo el Señor, mire, escuchen, oigan y obedezcan todo lo que les enseñan los fariseos y escribas, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos va a pedir cuenta, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuentas acumuladas. Dice el Señor: venid luego, o sea, vengan ya y estemos a cuentas. Ahora, si ahora te pones a cuentas,
cuando sea el juicio del tribunal del Hijo, entonces tus vestiduras van a estar blancas. Checa las vestiduras tuyas. ¿Cuántas manchas tendrán? Y pídele al Señor que te perdone, que te limpie, que te lave con su sangre. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, el Señor también va a limpiarte, va a purificarte. Pero hazlo ahora. Ayer estaba diciendo en una, pues, digámoslo así, en un servicio fúnebre, que desde que nacemos hasta que morimos, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Por eso es que no puede ser posible que dejemos que se acumulen las cuentas con el Señor. Hoy puedes pedirle perdón. Hoy debes humillarte delante del Señor. No esperes a que sea demasiado tarde. Acuérdate que a Aarón las cuentas se le fueron acumulando hasta que ya no hubo más oportunidad para él. Acuérdate que Sansón fue acumulando fallas. Y él pensó que Dios lo iba a ayudar una vez más y que iba a escapar como lo había hecho otras veces, pero ya había perdido su consagración. Hoy es el tiempo en que tú puedes ponerte a cuenta con el Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón. Que las almas sean, Señor, compungidas y sean tocadas y tu Espíritu Santo llegue, Señor, para cambiar, para transformar, Señor, esas vidas. Que hoy haya arrepentimiento y conversión en aquellos que oyen tu palabra. Que puedan ponerse a cuentas. Revélale, Señor, la condición de sus vestiduras, la condición de su corazón, y que ellos, Señor, puedan ponerse a cuentas ahora, en este tiempo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues si Dios lo permite, el día de mañana vamos a estar tratando el último, pues no el último tema, pero sí, pues hasta donde nosotros logramos llegar esta semana con este tema de cuentas acumuladas. Y les invito para que a las 8 de la noche, mañana nos demos cita aquí por Facebook, y también usted puede ver este tema por YouTube. Búsquenos como José M. Suárez, Ebenezer Cunduacán. Para el sábado a las 6 de la tarde vamos a tener un tiempo de oración aquí por Facebook, pero tenemos un grupo cerrado de los hermanos de Ebenezer Cunduacán y se llama el grupo Ebenezer Cunduacán. Algunos no le han dado todavía a aceptar a la invitación, pero pues debemos todos estar ahí. Bien, Dios les bendiga, que Dios les guarde.